Padre amado, bendito Señor, bendito Dios, venimos ante ti, Señor, clamando a ti, Señor. Tú dices, en tu palabra clama a mí y yo responderé. Señor, estoy orando para que tú me dirijas, Señor, que tú pongas tus palabras en mí, Señor. Padre, que no sea yo, pero que sea simplemente, Señor, un vocero tuyo, Señor, que lleve la palabra, Señor, al grupo, Señor, y que esta palabra produzca mucho fruto, Padre Santo. Padre, guíanos en este estudio, toca corazones, toca mentes, toca cuerpos también. Desde ahora, Señor, oramos para que tú nos toques y nos llenes de ti, Padre Santo. Padre, te damos las gracias, te damos a ti toda honra y toda gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El tema, víctimas o más que vencedores. Vamos a hablar primero acerca de lo que es víctimas. Somos víctimas que habla la psicología, que habla el mundo acerca de ese síndrome o ese complejo de víctimas que a veces mucha gente llevamos o llevan, pero luego veremos qué dice la palabra acerca. Y sabemos que ante Dios todos somos iguales, sin importar clase social, raza, nacionalidad, etcétera. Sin embargo, aunque todos somos igual ante Dios, a veces nos sentimos discriminados, nos sentimos excluidos, nos sentimos marginados, separados. Y este tipo de actitud nos lleva a sentirnos deprimidos, enojados, frustrados y echamos la culpa a la otra gente o a las cosas. Y ese es el complejo al que yo le llamo pobrecito yo. Pobrecito yo con lo que me está pasando, pobrecito yo con las circunstancias, pobrecito yo con que no me quieren, con que no me ayudan, qué sé yo. Es un complejo, una actitud que a veces se nos pega de ser víctimas. Y eso es lo que Dios no quiere, Dios no habla en ninguna manera, en ninguna parte dice que Dios quiere esto. Y ahora vamos a tocar un par de ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron este síndrome o este complejo. La persona víctima se percibe a sí mismo como que es inconstante, siempre siente que las situaciones, las circunstancias o las acciones de los demás es lo que lo hace ser de esa manera. Y desde un punto de vista psicológico, esto se interpreta como una estrategia de defensa. A veces la persona quiere ser así porque es una defensa. Una defensa emocional para la persona y, y eso es lo que es. Y al asumir ese rol de víctima, la persona evita responsabilidades de sus propios fallos. Eso lo protege temporalmente de una angustia emocional. Pero este tipo de actitud lo lleva a consecuencias negativas. Es más, esta estrategia es algo temporal que afecta a la persona que se siente víctima y afecta a otras personas alrededor de ella, porque está echando a veces la culpa a otras personas, dependen de otras personas, buscan otras personas para quejarse o para sentir lo que dije, pobrecito yo, con lo que me está pasando. Sienten que su vida está dedicada a los demás y no tienen una vida propia. Hay una insatisfacción continua, hay resentimiento, hay soledad, rechazan inclusive la ayuda de los demás, porque alguien los quiere ayudar para sacarlos de esa actitud, para sacarlos de ese complejo. Pero no, se niegan a eso. Repito, porque es una actitud de defensa para esa persona. Si eliminan esos, ya no tienen esa defensa. Si alguien les habla de poner límites a eso, se sienten traicionados, decepcionados y tienden a estar resentidos con los demás. Y algo que es importante, perdón, y que vamos a hablar un poquito de esto es que no se alegran
de los aspectos positivos de los demás. Cuando ven que otra persona está saliendo adelante, está siendo exitosa, está siendo prosperada, no se alegran de eso. Ese es ese sentimiento de una persona con este tipo de complejo, de víctima, que no se alegra cuando otras personas les está yendo bien. Y vamos a hablar de un par de ejemplos, repito, que habla la Biblia acerca de esto. En un momento yo voy a permitir que Virginia toque el área psicológico. Ella está estudiando psicología y ya tiene un título de asociado y ya este año termina el bachillerato en psicología y va a seguir estudiando hasta la licenciatura, el máster y bendito Dios por eso. Le voy a permitir a Virginia que nos hable un poquito de los traumas que causan ese tipo de complejo de ser víctima y luego Andrea va a compartir un poco de su testimonio también. Vamos a leer acerca del rey Acab en Primera de Reyes 21 del 1 al 6. Creo que Jerry tiene esta. Vamos a leer esto y vamos a ver aquí cómo Acab, siendo el rey de Israel, eh, se siente pobrecito yo porque no le dieron una parcela que él quería. Pero vamos a leer primero la escritura, este pasaje, y vamos a comentar un poquito. ¿Ok, Jay? Listo. Palabra del Señor, Primera de Reyes 21 del 1 al 6. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. S- Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya vi que tu viñedo está cerca de mi palacio. Me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libere de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Qué berrinchoso. Entonces dice, ¿qué te pasa?, le preguntó la esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado y no quieres comer nada? Le dice: le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo. Incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. Ok. Recordemos en este pasaje quién era Acab. Creo que hemos oído mucho de Jezabel, ¿verdad? Era la esposa del rey. Acab era el rey de Israel. Y, y se le metió a él ese capricho de que quería tener una parcela extra, que no la tenía él, la tenía Nabot, que estaba cerca del palacio y él quería eso. Y Nabot se negó. Y como dijo Jerry, se le metió un berrinche, ¿verdad? De que se deprimió todo, se fue a acostar, no quiso comer. Ese sentimiento de víctima, pobrecito yo, de que no tengo esa parcela me gusta mucho, yo tengo, aunque tengo yo mucho territorio, yo soy el rey, tengo palacio, tengo esto y tengo lo otro, pero no tengo esa parcela. Y no quiso comer y se fue a acostar y estaba todo deprimido. Ese sentimiento de víctima que se le metió aquí a Cab porque no, le negaron u- un pedacito de tierra, no importa toda la tierra que él tenía. Y al final de esta historia eh, fue triste realmente porque la esposa, Jezabel, llevó unos guardas, lo acusaron a Nabot de falsas acusaciones, lo mataron y tomaron la parcela y se la dieron a Acab, porque él era el rey y él podía, se puede decir, tener lo que él quisiera, pero en este caso mataron a Nabot para, para tomar
esa posesión, tomar esa parcela que Acab tenía. Pero hay aquí ese complejo de víctima, pobrecito yo que no tengo lo que yo quiera, no importa lo que tenga, pero yo quería eso y no lo tengo. Y es un ejemplo ahí que estamos viendo en Escritura. Y estamos hablando del rey, que supuestamente tenía más de lo que cualquier otro podía tener. Este es un ejemplo que vemos aquí. Hay un ejemplo grande, mayor quizás, que es el de Jonás. Probablemente todos hemos oído de Jonás, Jonás al que se lo tragó un gran pez o una ballena, no sabemos. La palabra dice que fue un gran pez, pero no importa. Jonás tuvo un berrinche aún mucho más grande. Ese fue grande y aquellos que no entienden la palabra berrinche es un enojo, hablamos a lo tico aquí, de la palabra berrinche, un enojo fuerte de, que tuvo Jonás también, ¿verdad? Y vamos a leer Jonás 1, del 1 al 3 primero. Dice, palabra del Señor dice, el Señor le dijo el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó junto a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Amén. Veamos lo que pasa aquí con Jonás. El Señor lo encomienda y Jonás está considerado un profeta del Señor, uno de los profetas menores, ¿verdad? Pero siempre un profeta. Y el Señor le encomienda llevar un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Y Nínive era un pueblo malo. Y lo dice aquí porque la maldad, dice aquí, ha subido hasta mí, dice el Señor. Y mandó a Jonás a predicar arrepentimiento a Nínive, a llevar un mensaje de esperanza. Y Jonás se niega. Jonás toma un barco y se fue para otro lado. En vez de coger para San Lucas, se fue para la isla del Coco, digámoslo así. Se fue para un lugar contrario, una dirección completamente distante de donde Dios le había mandado que fuera. ¿Qué había en Jonás? Un corazón donde no había amor, donde no quería que ese pueblo malvado recibiera misericordia de Dios. Y más adelante vamos a leer eso. Él sabía que si él llevaba ese mensaje, Dios los iba a perdonar. Y él no quería ir allá. Él no quería que ese pueblo fuera perdonado. Pero vamos a seguir leyendo acá. Vamos a leer Jonás 3:4 y Jonás 3:10 juntos de una vez. No sé quién tiene estas dos escrituras. Yo lo tengo. Ok, sí, hombre, vamos a leer las dos escrituras juntas. Jonás 3:4 y 3:10, por favor. Sí. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Amén, gracias, Yomi. Después de lo que pasó, no voy a entrar a toda la historia de Jonás. Jonás quiso irse a un lugar diferente a donde Dios lo mandó y, y en el barco que iba hubo una gran tormenta y echaron suertes a ver por quién era que estaba esa tormenta y se dieron cuenta que era Jonás
Y el mismo Jonás pidió que lo echaran al mar. Luego Dios mandó ese gran pez, lo rescató y Dios lo volvió a mandar a Nínive, que fuera a Nínive a llevar ese mensaje. Pero veamos el mensaje que llevó Jonás. A mí no me suena ningún mensaje de arrepentimiento que él lleviera de misericordia, de amor a ese pueblo. Lo que Jonás le dice al pueblo de Nínive es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Xiomi, ¿cómo está, perdón, en la versión tuya, en Jonás 3:4, donde habla acerca de esto? Dice el 4. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, o sea que era una ciudad pequeña, mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Ya? Amén. Eso, Sí, ese fue el mensaje de él. ese fue el mensaje que Ese fue el mensaje. en 40 días Nínive será destruida. Él no llevó ningún mensaje de arrepentimiento, él no llevó ningún mensaje de amor para que el pueblo se arrepintiera. A mí me suena un mensaje de condenación, porque eso es lo que él quería. Eso es lo que había en el Sí. corazón de Jonás, que Dios destruyera ese pueblo porque era un pueblo malvado, era un Ujú. pueblo malo, tremendamente malo. Y Jonás no quería que ese pueblo se arrepintiera, no quería que ese pueblo se salvara. Pero el síndrome de víctima, más que todo, de culpa de él, viene en el siguiente pasaje. Porque dice que el Señor se arrepintió, perdonó al pueblo. Aún con ese mensaje que llevó Jonás, se convirtieron, dice, de su mal camino y se arrepintieron del mal que había hecho, que el mal que les iba a hacer. Dios se arrepintió de lo que les iba a hacer, porque ellos, en el mismo pasaje, en otra escritura dice que ellos se arrepintieron, llamaron a ayuno y se arrepintieron del mal, aún con ese mensaje que llevó Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? Jonás se alegró probablemente. Qué bueno que este pueblo se arrepintió. Qué bueno que este pueblo va a recibir misericordia, salvación del Señor. Pero no fue así. No fue así. Vamos a leer en Jonás 4, del 1 al 11, y veamos lo que pasó con Jonás. ¿Cuál fue la reacción de Jonás? Y vamos a leer en este pasaje. ¿Quién tiene este pasaje ahora? Tengo yo. Ok, vamos a leer Jonás 4, del 1 al 11. Ok, dice la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraré a huir a Tarsis. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Vamos a parar ahí Y un momentito, vamos a parar ahí, porque ya aquí vemos la reacción de Jonás. Estaba tan enojado que le dijo a Dios que le quitara la vida. ¿Cómo fue posible que el pueblo se arrepintiera? Si es lo que le dijo que iba a ser destruida, pero el pueblo se arrepintió, Dios perdonó a ese pueblo y él le dice al Señor, no sabía yo que tú eras un Dios compasivo, clemente, tardo en enojarte y de gran misericordia. Él sabía que si llevaba un mensaje de arrepentimiento y si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Pero eso no le gustó para nada. Imagínense qué clase de misionero. Llevar el mensaje a un pueblo que se arrepienta y que el misionero se enoje al punto que le dice a Dios que lo mate, porque está tan enojado de que esa gente se salvó que prefería la muerte. Pero vamos a seguir leyendo. Eh, en el ahora,
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y Per- preparó, Perdón, ajá, perdón. Vean lo que dice aquí, que él se fue afuera de la ciudad y se sentó a ver qué iba a pasar con la ciudad. Él se fue lejos de la ciudad y él esperaba que Dios le mandara fuego, le mandara algo a esa ciudad, que Dios la desapareciera, porque le dice aquí que se fue a ver qué iba a pasar, qué iba a acontecer con esa ciudad. Siga, por favor, en el 6. y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Wow. Y dijo, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que, que en este espacio de una noche nació, y en este espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad en donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén, amén. Qué historia aquí de un misionero, ¿no? ¿Cuántas Ujú. veces le dice al Señor que mejor le quite la vida por ver que ese pueblo fue perdonado, porque ese pueblo se arrepintió, Dios tuvo misericordia de ese pueblo? Qué hombre con ese complejo de pobrecito yo, de víctima, que siempre vine y prediqué otro mensaje y aún así Dios los perdonó. Y ahora estoy aquí esperando lo que Dios iba a hacer. No sucedió nada, fueron perdonados. Mejor me llegara la muerte. Wow. Yo creo que este es uno de los pasajes de una persona que se siente víctima de lo que Dios hace, ¿no? Del perdón de Dios, de la misericordia de Dios hacia otros. Porque para él esa gente tenía que morir. Esa gente Dios no la podía perdonar. Y eso es lo que había en el corazón de él. Eso es lo que había en el corazón de Jonás. No había perdón, no había misericordia. Él quería que ese pueblo pereciera. Y hasta ese punto puede llegar ese complejo de víctima en una persona, de sentirse de esta manera. En el caso de acá fue por un terreno pequeño. Aquí es por un pueblo grande que Dios ha perdonado. Pero a través de la palabra, nosotros vemos cómo los siervos de Dios han sido perseguidos, maltratados y aún han dado la vida por el mensaje de Dios. Muy al contrario de lo que pasó con Jonás. Al final del libro de Jonás queda un poco inédito, un poco incierto de lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Termina un poco distinto a otros libros, pero lo que sí vemos en la mayoría de los siervos del Señor, que hay una actitud diferente, una actitud de llevar ese mensaje, una actitud de amor hacia los demás. Repito
que aún su propia vida no importaba tanto, si iba a haber arrepentimiento en otros. A pesar de muchas circunstancias, muchos problemas, sufrimiento, perseveraron en la doctrina del Señor y quizá a un precio muy, muy alto, pero a ese precio hubo mucho fruto en la vida de mucha gente. Le voy a pedir a Virginia, si me está escuchando, que tal vez nos hable, Virginia, un poquito acerca de lo que es ese complejo de víctima o síndrome de víctima en una persona desde un punto de vista psicológico. ¿Qué traumas causan eso? Eh, Usted que está estudiando un poquito está estudiando psicología, tal vez nos habla acerca de esto, ¿ok, bien? Está bien. De acuerdo a los estudios psicológicos, una persona que forma una mentalidad de víctima uno puede ser por trauma, un ambiente negativa en la niñez, puede ser por experiencias negativas personales que han tenido en sus vidas, abuso, o que los padres a los chiquitos los hayan negado o no darle la atención. Y eso causa que una persona pueda hacerse víctima, o también es para buscar que haya gente que les dé la admiración o esa validez que ellos necesiten. Atención, andan buscando atención probablemente de otra gente. O también puede ser por daños emocionales que han tenido. Ujú. Ahora, ¿ofrece la psicología realmente una salida de esto, una cura para esto? Eh, Sí, Psicológicamente, digamos. hay terapias que les dan a la gente y les hacen como reflexionar, que ellos puedan mirarse por dentro, tener como ese self-reflection, ¿cómo es en español? Esa Autorreflexión. autorreflexión, sí. Ujú. Bueno, probablemente la psicología tratará estos casos, pero yo creo más en lo que Dios dice acerca de lo que puede ser un verdadero cambio, una verdadera transformación en una persona con un complejo, un síndrome de este tipo o de cualquier otro tipo. Eh, y Virginia, siendo una estudiante de psicología cristiana, pues probablemente estará de acuerdo en que lo que Dios ofrece tiene más validez tal vez que la misma psicología. Ok, Vi, gracias, Vi. Gracias. Y hablábamos de siervos del Señor que pasaron por muchas vicisitudes, muchos problemas, y estaba leyendo, pero no sé si ustedes sabrán, de 5 misioneros que fueron al Ecuador y a llevar el Evangelio a una tribu eh, amazónica en el área de Ecuador. Y, y para no hacer el cuento muy largo, estos 5 misioneros los mataron, los indios los mataron en el Ecuador. Y no sé qué pudo haber sido la reacción de otra gente, pero la reacción que hubo en la esposa de uno de ellos y en la hermana de uno de ellos y otros familiares fue increíble. ¿Le pidieron al gobierno que fuera a matar a estos indios? No, claro que no. La esposa de uno de estos misioneros, una hermana de otro de ellos y otros familiares, ellas fueron nuevamente al Ecuador a seguir el trabajo que Dios les había puesto a sus esposos. Estas mujeres volvieron al Ecuador, llevaron el Evangelio. Estas tribus se arrepintieron. Estas tribus conocieron a Dios a través de lo que hicieron estas mujeres. Jamás se sintieron víctimas, pobrecitas, lo que pasó por mi marido, mataron a mis maridos y ahora pobrecitos. No, ellas dejaron eso a un lado y se fueron al Ecuador nuevamente
a predicar la palabra. Y a un costo muy grande, pero hubo mucho fruto. Hubo mucho fruto. Quizá algún día ustedes quisieran buscar información sobre esto, pueden poner misioneros en el Ecuador, ahí van a encontrar la historia. Cómo no solo esa tribu, otras tribus vinieron al Señor por lo que hicieron estas mujeres. No se quedaron simplemente lamiéndose sus heridas por lo que pasó con sus esposos. No, se fueron a seguir la obra que Dios les había puesto a sus maridos. Hay otro ejemplo también de un muchacho, un señor que predicó en la iglesia de True North, donde nosotros vamos allá en New Jersey. Este muchacho, David Blackburn, un día regresó a la casa y encontró a su esposa muerta. Tres tipos habían entrado a la casa, la mataron, ella estaba embarazada, la mataron a ella y desde luego el bebé que estaba en el vientre de su esposa. Y es algo terrible. Pero fue otro varón, otro hombre que no simplemente quedó lamiéndose sus heridas. En él, él dijo, yo perdono a estos hombres. Y él siguió llevando la palabra del Señor. Él no se quedó ahí. Él no tuvo este complejo de víctima. Pobrecito yo por lo que me pasó. No, él siguió adelante. Él siguió adelante con lo que Dios quería en su vida. Sí, el precio fue muy fuerte, muy grande, que le mataran a la esposa que estaba embarazada. Pero él siguió adelante. Y yo quiero que Andrea nos cuente un poquito de lo que ella ha pasado también. El testimonio de Andrea ha sido grande también por lo que ella ha pasado, pero quiero darle a Andrea la palabra. Andrea, tal vez puedas entrar y nos compartes un poquito de lo que has pasado y dónde el Señor te ha traído en medio de todo el sufrimiento y dolor y cirugías y todo lo que has pasado. Tal vez nos cuentas un poquito de todo esto, por favor. ¿Ok? Ok. Pero sí quería agregar algo que usted le preguntó a Virginia, de del tipo de psicología que pueden hacer cuando alguien tiene una manera de pensar de víctima. Hay estudios que enseñan que más bien una persona que está de ese pensamiento de víctima, si empiezan a servirle a otra gente, se le quita el deseo o ese pensar de ser víctima. Um, Cuando empiezan a servir, se le van, ya no, porque el problema cuando uno está de víctima es que solo piensa en ellos mismos, no piensan en los demás. Entonces, cuando una persona empieza a servir a otra persona, digamos, pueden ir a servir a gente que no tiene comida o no tiene ropa y ya como que ya se le empieza a cambiar la manera de pensar. Entonces, quería agregar eso, pero para mí ha habido muchas cosas en mi vida. Más que todo, para mí fue las primeras cirugías que yo tuve en el 2016. am, que yo no, para, yo creo que es fácil, más bien es fácil caer en ese pensamiento de víctima. Am, yo creo que es nuestra propia humanidad de estar pensando en nosotros mismos. Y yo me pongo a pensar, mire los niños. Cuando un niño nace, ¿verdad? Está pegado a la mamá, a los padres. Después ya llega a los 2 años y es yo. Y es lo mismo con nosotros. Ya estamos adultos, pero es muy fácil pensar en nosotros mismos. Y cuando fue la primera cirugía que yo me hice en toda la vida, la primera cirugía, y nos dimos cuenta que algo estaba mal. Y empecé a tener muchas fiebres, parecía que tenía infección. El doctor dijo, no, estás bien, váyase para la casa.
Y yo dije, yo no me siento bien. Y hasta una enfermera me dijo, Usted no está bien." Am, y yo, como era mi primera cirugía, yo no sabía, estaba confiando en mi doctor. Y para hacerle un cuento grande, corto, ¿verdad? Am, Nos fuimos para la casa. En 3 días se me empezó a caer la piel de mi abdomen. Am, Eran pedazos que se me caían. Entonces yo me fui para el hospital. Am, Cuando llegué ahí, vi a mi doctor y ah, hay muchas cosas que yo puedo decir, Dios, como yo quiero mi rencor, que eso me pasó. Nos dimos cuenta que el doctor me mandó para la casa porque él se quería ir de vacaciones y no quería tener problemas conmigo y él se fue de vacaciones con la familia y es cuando él, am, él, digamos, él tuvo que regresarse porque yo me fui para el hospital. am, y él me dijo, perdóname, perdóname, perdóname. Y nosotros sabíamos que es que él hizo un error en mí. Y yo pude muy fácilmente decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo? Pero yo solo pensaba, Dios, 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 yo quiero no solo honrar a Dios, pero también quería yo como ser un ejemplo, ¿verdad? No, ¿cómo le puedo explicar? Y no, para mí no tiene nada que ver conmigo, porque para mí yo soy humana, yo tengo muchos errores, pero a la misma vez yo estaba, Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación? Puedo decir, como en ese momento pude decirle al doctor, ¿cómo se le ocurre? Yo quiero que le quiten la licencia. ¿Me entendés? Muchas cosas que pudo pasar. Am, y sí, yo estaba en un momento, le voy a decir, sinceramente, estaba un poquito frustrada. Y no un poquito, bastante frustrada porque yo dije, Señor, ¿por qué estas cosas me pasan? Am, pero yo le doy gracias a Dios, porque en todo ese momento Él me sostuvo. Y yo estaba en el hospital por 2 meses y medio. am, y, y ahí los doctores y las enfermeras todos me decían, No es capaz que usted sobrevive esto. Esto la gente no sobrevive de esto." Y la infección estaba tan metida en mí que me decían, usted es 1 en 1000, digamos, solo una persona en 1000, no, una persona en 1 millón puede sobrevivir esto. Y cuando lo sobreviví, hasta una señora dijo, tiene que jugar a la lotería, porque solo uno en 1 millón puede sobrevivir de esto. Pero yo me pongo a pensar de ese tiempo y la única cosa que yo podía hacer en el hospital era alabar a Dios. Y en un momento había una señora que estaba a la par mía, era como, estábamos compartiendo el cuarto, y yo le dije, perdóneme si las alabanzas te molestan. Y ella dijo, yo soy judía, pero no me importa, alabe, porque me está dando mucha paz. Y otra gente que yo compartí ese cuarto, yo creo que como 20 personas. Um, y pude yo hacer una luz en ese momento donde yo estaba mal. A mí me llevaban casi todos los días para hacerme una cirugía y era 11 cirugías que yo tuve en total para arreglar lo que pasó. Y, y sí, es fácil, yo creo que es fácil am, llegar a ese punto donde dice, yo no debo estar sufriendo tanto. Y nosotros a veces nos olvidamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, vas a sufrir, vas a tener sufrimientos, pero no se olvide que yo how do you say, Vencido el mundo. overcome? ¿Ah? Vencido. He vencido el mundo, dice la palabra. Yo he vencido el mundo, entonces no se ponga Víctima. no se ponga tanto de ese pensamiento del mundo. Am, y sí, yo le doy gracias, sí, he pasado por mucho y le doy gracias a Dios que he pasado por esas cosas, porque yo siento que en todo eso Él me ha sostenido y me ha traído más cerca a Él, porque tenemos que confiar más en Él en esos momentos.
Am, entonces ahí se lo paso a papi. Gracias, Andrei. Gracias. Sí, esto es parte del testimonio de Andrea. La última parte que ella estuvo con cáncer en el seno también fue muy fuerte, hace muy poco. Y pasó por tratamientos, por radioterapia y cirugía nuevamente, infecciones. eh, Era por fuego, literalmente. Sí, pasé por fuego. Dios la volvió a pasar por fuego, ¿verdad? Refinándola, pero bendito Dios que en medio de todo esto, Andrea no ha asumido una actitud de víctima, de pobrecito, pobrecita yo, lo que me está pasando, sino que en medio de todo esto, Dios la ha usado, el testimonio de ella lo ha llevado a mucha gente, muchos lugares, y yo sé que Dios la va a usar mucho por todo lo que ha pasado realmente. Pero quería que ella compartiera esto porque verdaderamente hay mucha gente sirviendo al Señor que, que, que no importa lo que estén pasando, repito, muchos han dado su vida por servir al Señor. Y quiero am, compartir un poquito acerca de los discípulos, de apóstoles del Señor, cómo murieron ellos. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Andrés fue crucificado en forma de cruz también. Santiago, el mayor, fue decapitado por orden de Herodes, y eso está en Hechos 12:2. Felipe fue crucificado en Herápolis. Bartolomé fue desollado vivo. Mateo fue martirizado también. Santiago el menor fue apedreado y golpeado hasta la muerte. Tadeo fue martirizado en Persia. Simón el celote, martirizado también. Matías fue lapidado y decapitado. Esos primeros apóstoles, primeros hombres de Dios, todos murieron, casi todos, menos Juan, que murió de viejo, aunque sufrió mucho, pero todos dieron la vida por la causa del Señor. Y gracias a ellos, el mensaje ha seguido hasta ahora. Yo me imagino si ese sentimiento de víctima hubiera prevalecido en estos primeros hombres, no tendríamos ese mensaje ahora. No hubiera llegado ese mensaje. La mentalidad de víctima nos dice, ¿dónde estaba Dios cuando esto y esto me pasó? Cuando tuve esa gran enfermedad, cuando se me murió tal persona. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué a mí? Esa es la actitud de una persona que se siente víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero ningún discípulo del Señor dijo eso. Siguieron adelante. Isaías le dijo al Señor, envíame a mí. Y muchos han sido enviados a servir al Señor en medio de lo que han pasado. Tantos mártires han habido por el mensaje de Cristo, por el mensaje de Dios, que repito, ha llegado a nosotros gracias a ellos. ¿Y qué nos dice la palabra acerca de cuál es la mentalidad de un hijo de Dios? ¿Cuál es la mentalidad de un cristiano? Y vamos a leer cuatro escrituras. Romanos 8:31. No sé quién tiene esto. Vamos a leer esta escritura. Romanos Eh, 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la mentalidad de un cristiano. Así debe ser la mentalidad de un cristiano. ¿Qué puede venir contra nosotros? ¿Qué me puede hacer el mundo? Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí?
Y vamos a leer Romanos 8, 35, 37 también, por favor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gracias, Ligia. En todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y veamos lo que dice esta palabra. Por la causa de Él morimos todos los días. No necesariamente es que perdemos la vida, pero vamos muriendo al mundo, vamos muriendo a nuestra carne, vamos muriendo a nuestro yo, vamos muriendo a esa actitud de pobrecito yo, vamos muriendo a todo eso, a esa mentalidad de víctima, porque en Él somos más que vencedores, no víctimas, somos vencedores. Vamos a leer Salmos 23:4, por favor. Dice la palabra, aun cuando yo pasé por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Amén. Aunque pase por valle de sombra de muerte, dice la versión, dice, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa es la actitud que tiene que haber en un cristiano. No somos víctimas, somos vencedores, acabamos de leer. No temeremos, porque Dios está con nosotros. Y acordémonos que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, dominio propio, de poder. Esa es la actitud de un cristiano. Somos vencedores, tenemos poder. El amor de Dios, de Cristo, nos conforta a seguir adelante. Y por último, vamos a leer Filipenses 4, 12 al 13. Dos. Dice la palabra, sé vivir con casi nada, o con todo o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o con el estómago vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las grandes fuerzas. Amén. Esta versión dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, y en todo esto he aprendido, dice, a estar saciado o a tener hambre, a que haya abundancia o a que haya necesidad. Todo lo puedo, dice un cristiano, en Cristo que me fortalece. En medio de cualquier circunstancia, la palabra nos dice, todo lo podemos. Y dice la palabra, todo es posible para aquel que cree. Y empezamos con esa última canción que cantamos, yo creeré, yo creeré. Y esa es la parte que nos cuesta probablemente. Creer, creerle a Dios, creer la palabra de Dios, tener esa fe suficiente para decir yo creo, no soy víctima, soy más que vencedor. Y si hay algo así, digámosle al Señor, Señor, escudriña mi corazón, escudriña si hay falta de fe, si hay incredulidad, Señor, si yo verdaderamente no creo, ayúdame que no haya ninguna duda en mí, escudriñame, Señor, para que no haya en mí ese sentimiento de víctima, pero declarar que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Este es el mensaje que Dios me había dado para traerles a ustedes esta tarde-noche. Voy a quitar la grabación.